Regresamos a Ecuador para hablar con César García sobre la minería ilegal que continúa creciendo en el país. César, te escuchamos. Sí, hola, ¿cómo estás, Maga? Estamos con Jean-Paul Pinto, una voz calificada en este tema, experto en seguridad, para seguir informando a Latinoamérica respecto de la complejidad de este fenómeno que está afectando al Ecuador, pero también a países como Colombia y el Perú. Bienvenido, gracias Jean-Paul por este espacio con Latinoamérica. Coméntanos, bueno, hemos visto en imágenes que trascienden el mundo entero la capacidad y la instalación que ya tienen estos grupos delictivos alrededor de la minería ilegal. Ahora que han muerto 11 militares, este tema nuevamente es tomado como coyuntural. Pero, ¿qué tan grave es lo que estamos viendo en esa zona del Ecuador? Sí, mira, el tema no es coyuntural porque ya lleva más de 10 años, ¿no? Yo recuerdo trabajar en el Ministerio de Economía y Seguridad en el 2011 y hacíamos patrullas en helicóptero en la frontera con Colombia y ya se veía estos huecos en el suelo con minería ilegal, con un impacto ambiental realmente sorprendente y como el gran resultado de esto es que realmente, como tú señalas, hay una pérdida de soberanía. Tenemos una gobernanza criminal, tenemos soberanías compartidas y realmente los grupos criminales han podido justamente captar estas zonas, explotar minerales a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora, en el ataque particular de los 11 militares, se observa una maquinaria armamentística, además tecnología como drones, lanzagranadas. ¿Quién financia estos grupos o cómo logran llegar al nivel de destrucción que tienen para poder hacer este tipo de emboscadas? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Más allá de eso, mira, también hay que analizar el tema de la maquinaria que tú bien señalas, cómo esa maquinaria transita libremente por el Ecuador, por las carreteras del Ecuador. Por eso fue oportuna que la policía regrese al control de las carreteras, porque era un tema de seguridad. Pero nos preguntamos varias cosas. Primeramente, cómo esa maquinaria logra pasar por las ciudades, por las carreteras. Segundo, el combustible. ¿Quién controla el combustible que evidentemente usan estas maquinarias? Debería haber un control. Y como tú bien señalas, hay un tráfico de armas, ¿no? Tú sabes bien que la droga sube, bajan las armas y hay tal potencial en el tema del narcotráfico que pueden comprar cualquier tipo de armamento, ¿no? Estados Unidos suele proveer de armamento, el Tren de Aragua también es un proveedor muy importante en la región. Entonces, evidentemente, ellos cuentan con armamento igual o superior a las Fuerzas Armadas. Entonces, tienen inteligencia, tienen armamento, tienen explosivos. Entonces, eso implica que cuando les vamos a atacar, hay que tener una muy buena inteligencia que implique que hay que estar seguros del nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es algo, tenemos que ir con mucha más gente, equipados, con helicópteros, etcétera, pero evidentemente si el riesgo es menor, iremos como una patrulla como la que fue, porque lo que a mí me parece que ocurrió es que hubo tal vez un error de inteligencia, de apreciación, se pensaba que tal vez iban a hacer un reconocimiento algo rápido, entonces no necesariamente había que llevar mucho equipamiento, chalecos, etcétera, pero realmente ahí nos equivocamos y nos damos cuenta que la inteligencia de ellos es superior a la nuestra. ¿Y eso qué implica? Que ellos tienen mejor inteligencia, implica que en alguna parte estamos infiltrados. Ellos han logrado infiltrar los sistemas de inteligencia, tienen contactos dentro del ejército y eso implica que conocían con claridad los planes, las personas, las cantidades y los lugares donde iban a transitar. Si uno se mete a revisar las cifras en el Banco Central del Ecuador, ve cómo se ha incrementado la cantidad de exportación de oro hacia distintas partes, pero sobre todo hacia China. Y ahí vemos que no hay una diferenciación entre el oro legal y el oro ilegal. De tal manera que no hay mecanismos también de control a través de políticas públicas para poder saber este aspecto. Lo que pasa es que realmente como tienen todo cooptado, como estamos señalando, evidentemente deben tener cooptado ministerios, secretarías, el tema de combustibles, el tema de maquinaria, etcétera, y por eso es que todo se hace, digamos, de forma legal. Entonces ellos sacan su producto de forma legal, lo exportan, pero realmente a la base hay una actividad ilegal que implica, ¿no es cierto?, muerte, implica destrucción del medio ambiente, muchos pasivos ambientales, pero lastimosamente, como hemos señalado, hay toda una cadena de impunidad, toda una cadena de cooptación que hace que ellos han logrado cooptar territorios, tenemos gobernanza criminal, unas soberanías compartidas y realmente ahora el problema se ha vuelto un poco inmanejable, ¿no? Finalmente, al también ver estos crímenes como los que pasan en la Camilo Ponce Enríquez, en Perú también ahora, y en Colombia, evidentemente esto desde hace muchos años, no vemos articulación, no se reúnen los presidentes de los tres países para poder generar una política a nivel regional de un problema que es transnacional. Sí, mira, hay dos temas ahí, ¿no? Por un lado, como tú bien señalas, un tema de cooperación. Realmente el problema ya se ha vuelto regional en Colombia, Ecuador y Perú. Deberíamos hacer un plan regional en el tema de minería ilegal. Y por otra parte, lo que nos falta es ese vacío que yo siempre he señalado, que es el Plan Nacional de Seguridad Integral, un plan que debería justamente atacar estos focos de criminalidad, de amenazas, de riesgo, con un enfoque integral.
donde estén los ministerios, las secretarías, la policía, los militares, y posterior tener un enfoque integral de todo esto. Pero es lo que no pasa, ¿no? Tenemos simplemente un tema de reacción, de castigo y nada más, pero no tenemos un enfoque integral. Gracias, ahí tienen a Jean Paul Pinto. Seguimos analizando este tema, obviamente luego de la masacre en contra de los 11 militares y el nivel de impacto que tiene en la región la minería ilegal, Maga. Bien, César, vamos a seguir con esta cuestión que preocupa, ¿no?, al país, pero también a lo que ya está sucediendo en Colombia, en el Perú, algo que empieza a preocupar a toda la región. Ya regresamos.